¿Qué es lo más difícil? Bueno, todo es complicado hasta que lo manejas con tranquilidad, ¿no? Ok. Desde la selección del personal, que poco a poco fui cambiando, porque fue muy duro. La orquesta que yo heredé de mi papá, por ejemplo, el 90% no me quería. A mí me toca agarrar la orquesta en el peor momento histórico de un país, del espectáculo, de todo, donde además venía una crisis de discográficas que desapuntó un mercado que se derrumbaba mientras empezaba otro del digital que totalmente desconocido. O sea, a mí me tocó duro. Y cuando vino lo del cambio de sonido al tecno, yo me acuerdo que todo el mundo, ya yo adulto y trabajando con mi papá, le decía, Renato, aquí sí te equivocaste. ¿Cómo tú vas a cambiar un sonido robusto de los 70 por una cosa que, porque no es nada más la inclusión de batería electrónica y sintetizadores, que es lo que le da el sonido tecno a este trabajo, es la forma de escribir. Tengo unas exclusividades muy ricas que no, eso sí no las puedo soltar ahorita, pero sí te digo que es un disco que en su mayoría es fusión, que todo es como tan artificial. Sí, buen punto. Ay, siempre... Es que es una canción que no importa si es inédita. Es una canción de un compositor colombiano que se llama Ojos Verdes. Ojos Verdes. Tiene una belleza de canción, el arreglo y todo, y no sé, siempre me da mucho sentimiento cuando él la tocaba, yo se lo decía, entonces me la dedicaba por el micrófono y quedó como esa complicidad con él. Mi queridísima Venezuela, hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarles como siempre. Gracias por regalarnos el maravilloso privilegio de su tiempo. Gracias por permitirnos entrar en cada uno de sus hogares o, por qué no, también en su carro, en el local comercial, en la garita del vigilante, donde quiera que esté, usted pues escuchando y disfrutando de este maravilloso contenido. Y digo que en cualquier espacio, incluso su carro, porque lo puede disfrutar también a través de nuestro canal de YouTube o incluso a través de nuestra app, donde está disponible este contenido y todo el contenido también de nuestra planta televisiva en nuestra app disponible para iOS y también para Android. Como siempre, Venezuela querida, la promesa es llevarle a ustedes un programa especial sin desperdicios, que disfruten al máximo, que sean historias que inspiren, que motiven y, por supuesto, que también pues, nos hagan recordar épocas maravillosas de nuestro país. No solo el pasado, sino el presente, y dar un vistazo al futuro también es interesante. Por supuesto, yo siempre quiero agradecerle infinitamente a todo mi equipo de producción, a los coordinadores, porque hacen un trabajo extraordinario para estar todas las semanas aquí. Así que, equipo, para ustedes, para nosotros, un aplauso para empezar con buena vibra, con energía bonita y maravillosa esto. Y por supuesto, yo siempre, pocas veces creo que lo he hecho al aire, les confieso que en la intimidad de mi casa y de mi carro lo hago con mucha frecuencia, pero hoy voy a hacerlo público y es darle muchísimas gracias a Dios por permitirme estar frente a ustedes, por darme la oportunidad de hacer lo que tanto me gusta, lo que tanto me apasiona y lo que me conecta con el propósito de servir. Cuando uno dice, ¿a qué vine a la tierra? Yo digo, vine a esto que hago y es una bendición poder hacerlo semana tras semana. Y hay una bendición que yo creo que todos los venezolanos tenemos, bueno, los venezolanos no, buena parte del mundo ha tenido, y es disfrutar de buena música. Me encanta la música, al igual que ustedes. Me decía mi director, él siempre se pasea por el estudio. Yo sé que cuando viene para acá es porque algo se trae entre manos. Me decía él que hay música que no puede faltar nunca. Yo quiero que sea él quien me diga cuál es esa música, mi queridísimo director. Para que tú brinques en la puerta. ¿Qué recordaste, Pillín? Miren, señores, hay música, efectivamente, no puede dejar de sonar, que no distingue de generaciones, que de hecho traspasa fronteras y que representa nuestro país, representa lo que somos y nuestro gentilicio. Hoy tengo el inmenso placer y el honor de conversar con una de las mujeres que musicalmente hablando mejor representa a nuestro país. Vamos a recibir en nuestro estudio con un fortísimo aplauso a nuestra queridísima Iliana Capriles de la orquesta Los Melódicos. Gracias. Esa musiquita sabrosa, Los Melódicos. Mira, Iliana, son muchas las preguntas que tengo. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias por querer conversar con nosotros y con toda Venezuela. Encantada, gracias por la invitación. Un programa al que quería venir hace mucho tiempo, así que estoy contentísima de estar aquí y ansiosa de empezar a conversar contigo, que eres un entrevistador bien especial. Qué bonito, gracias. Iliana,
Iliana, perdón. Voy a preguntar esto y no sé si quizás sea lo más oportuno de entrada, pero creo que sin lugar a dudas es la pregunta que puede abrir el capítulo para conversar de todo lo que tenemos que conversar. ¿Qué tanto pesa tener el apellido y representar el legado de tu papá, del maestro, de esa orquesta emblemática? No el peso desde lo mal, porque nunca va a ser un peso ser hijos de quienes somos, pero una responsabilidad muy grande. ¿Qué tan cuesta arriba ha sido para ti? Bueno, cuesta arriba en los primeros años fue muchísimo, ¿no? Pero tiene doble cara. Primero, el orgullo gigantesco de ser parte de esa historia como hija en un principio del maestro Renato Capriles, mi padre, y lo que son los melódicos. Eso es un afecto y una admiración que, aunque yo esté ahora frente al proyecto, no dejo de sentir, ¿no? Porque es una responsabilidad enorme que cayó sobre mí. Entonces está el lado emocionante y de orgullo, como te digo, y luego el peso de la responsabilidad de mantener una calidad de tantos años y bueno, y todas las preguntas que nos hacemos todos cuando nos tocan nuevos retos en la vida, ¿no? Estaré realmente preparada para asumir ese reto a la altura, lograré mis propias expectativas y las expectativas de los demás. Bueno, esas fueron preguntas por las que me pasé y siempre me rondan en la cabeza, ¿no? Aunque ya estoy mucho más tranquila y puedo decir con una sonrisa, porque ya acabo de cumplir, voy a cumplir este año 15 años ya montada en esa tarima del timbo al tambo, ¿no? Entonces ya el cuento ha cambiado, pero... Entiendo que en muchos momentos al maestro le decían, mira, tienes puras hijas, ¿y qué va a pasar entonces cuando tú no estés? Como que la mujer no era... Sí, eso era inaudito, o sea, una mujer no puede ser la directora. Y todas estudiamos música, ¿no? O sea, todas estábamos aptas, nosotros somos 5, realmente para asumir esa responsabilidad, pero... O sea, sus amigos y sus colegas le decían, bueno, Renato, y cuando tú no estés, ¿quién va a seguir ese legado? Son puras mujeres. O sea, tú no tuviste varones. Ajá. Mi papá se sonreía porque nosotros estudiábamos música porque nos gustaba, no porque él nos obligara o nos inscribieran, más por el lado de mi mamá que por él, que también era músico, mi madre. Pero él se fue dando cuenta a través del tiempo de que todas queríamos estar en la orquesta. Y mucho antes de mí estuvo la primera hija, fue la menor, que fue Iona, que entró como cantante y flautista, que es cuando viene ese cambio de imagen y de sonido, que es Iona, Roberto Antonio e Ildemaru, que después se fue por la salsa. Digamos que empezaron los chamos a formar parte del tren delantero y todo ese cambio tecno que hubo de un sonido robusto normal a un sonido moderno que fue creado en los melódicos, ¿no? Después estuvo mi hermana Negui, egresada de Berkeley, de Boston, que estuvo de 7 años como primer trombón y también fungió algunas veces como codirectora cuando mi papá estaba firmando contratos en otros lados y la orquesta tenía que tocar, entonces ella dirigía. Mis otras hermanas, de alguna manera, no dentro de la orquesta, también tengo una hermana académica, directora de sinfónica y de corales, que preparaba las voces para las grabaciones de los discos. Luego mi hermana Godi, que me ayuda en la parte administrativa. O sea que todas habíamos pasado y hemos trabajado, sobre todo yo, toda la vida con mi papá como su productora de medios de comunicación. Bueno, la gente todavía recuerda el Club Los Melódicos. Claro. 15 años de radio de lunes a viernes que hice en vivo. Mucha historia, ¿no? Pero todas hemos pasado o estamos involucradas en la organización, que somos 5 hijas nada más, gracias a Dios, no hay mucho que discutir. Pero justo esa era mi siguiente pregunta, Iliana. Entre hermanos hay momentos en los que uno quizás se debate mucho por el amor de los padres. Sí. Y también por, bueno, si las 5, aunque tú con mucha humildad, y eso debo decirlo, porque eso me agradó muchísimo, decir que incluso habían hermanas, o tú tienes hermanas que incluso estaban un poco más preparadas que tú musicalmente hablando para hacerle frente a esta responsabilidad. Me pregunto si en algún momento hubo conflictos por una está brillando más que yo, mi papá quiere o prefiere más a una que a la otra. Esa es una pregunta que yo creo, al menos en mi familia ha ocurrido. Somos 6 hermanos y puede ocurrir. Es una competencia, no sé si sana o no, pero competencia al fin. Al regreso, por favor, hablamos de esto, ¿te parece? Vale. Ustedes, por favor, no se aparten, ya venimos con más. Esto es Con Voz Propia.
Las historias siempre son mejor contadas cuando se hacen con voz propia. Por eso hoy, junto a nuestra invitada, estamos paseándonos un poco por la historia de este emblema nacional, Orquesta Los Melódicos, aunque no me gustaría solo enfocarnos en ellos, sino también en tu carrera, y eso es otra pregunta que tengo. Pero antes, te dejaba una pregunta al aire y era la competencia sana o eventual rivalidad que podría existir o que pudiese existir entre las hermanas por ganarse el afecto de papá, el protagonismo, además que las 5 coinciden en que la música les gusta. Sí. ¿Cómo gestionaron eso? Si hubo conflicto. No, es que lo que pasa es que, fíjate, nosotros somos de 2 matrimonios y eso casi nadie lo sabe. Porque mi papá desde chiquita andaba con sus 5 hijas para arriba y para abajo. Entonces casi nadie sabe que son 2 matrimonios. Todavía podría haber más competencia ahí, por claro. ejemplo, ¿no? Y siempre todas empezamos a estudiar música, instrumentos, tocábamos juntas en la casa. Siempre de chiquita, si mi papá nos llevaba de vacaciones, pues nos íbamos las 5, o sea, las del primer matrimonio con las del segundo. Podría haber habido competencia, nunca lo sabré, pero nosotros siempre nos hemos llevado muy bien. Y cada una, dentro de la música, escogió cosas diferentes. Ok. O sea, por ejemplo, Negui era trombonista. Yo tocaba saxo en esa época. No toqué dentro de la orquesta, pero tocaba. Mataba a mis tigres en diferentes lugares en Caracas. Cuando estaba en la universidad lo hacía en vacaciones. Y Ona era cantante y era flautista. Entonces no... Y las dos llegaron a estar a la vez en la orquesta, cada una con una responsabilidad diferente. Y como te digo, siempre... Yo no creo que haya habido, ni siquiera lo siento todavía. Y aparte, prácticamente me lo dejaron a mí, porque como... Por lo menos mi hermana Ney y mi hermana Irina, que son graduadas de músicos y tienen hasta... Bueno, mi hermana Irina tiene doctorado. Ellas se fueron del país. O sea, que eso vino para acá, como digo yo, casi que obligado. Claro. Porque yo me fui siempre más por los medios de comunicación, el público lo sabe. Hice mucha televisión, hice mucha radio, después me convertí en la productora de mi papá. Siempre fui su mano derecha, relacionista pública. Salíamos a diferentes países a firmar los contratos. Yo estaba presidenta del Club Los Melódicos cuando estaba esto del Club de Fans, que ahora toca hacer digital. Y sí, porque todo ha cambiado. Entonces, yo nunca pensé que realmente iba a ser yo la que se iba a quedar con la orquesta. Pero, ¿lo querías o no lo querías o te daba igual? Siempre me pareció súper atractivo lo que hacía mi papá, fíjate tú. Mucha gente que conocía a mi papá dicen y me cuentan ahora que veían que la que tenía el carácter, porque no solamente tener el conocimiento, sino que la que podía tener el carácter para llevar esa empresa, porque no es fácil, era yo, ¿no? Yo no me lo imaginaba porque, como te digo, las otras, pero se fueron yendo del país. Yo siempre fui la mano derecha de mi papá. Ya cuando estaba mayor lo acompañaba a todas las presentaciones, más como cuidando lo que... Con ninguna... Porque igual de eso yo escribía en muchas revistas sobre música bailable, sobre música latina, o sea, tenía otras cosas. Pero me fui dando cuenta de que mi papá se iba haciendo mayor y que cada vez podía atender más el negocio y la que estaba al lado era yo. ¿Y qué es lo más complejo, Liliana, de gestionar y administrar una orquesta, un nombre, un legado como el de Los Melódicos? ¿Qué es lo más difícil? Bueno, todo es complicado hasta que lo manejas con tranquilidad, ¿no? Ok. Desde la selección del personal, que poco a poco fui cambiando, porque fue muy duro. La orquesta que yo heredé de mi papá, por ejemplo, el 90% no me quería. Muchos me dejaron el pelero vulgarmente así, pero en bailes. ¿Por qué crees que no te querían? No estaban acostumbrados que una mujer viniera a dirigirlo, no me veían que yo era competente para eso. Yo lo que veían era que yo era la mano derecha de mi papá, que yo hacía televisión, que hacía radio, pero no sabían que a lo mejor yo tenía estudios de música. Tú sabes que aquí es más fácil cortarle la cabeza primero a alguien que averiguar qué tan competente Suele es, ¿no? ocurrir. En todo. Entonces, bueno, yo cuando vi que eso venía para acá a dirigir, yo por supuesto tuve que retomar mis clases de música, que había tenido siempre por hobby, no por profesión, como mis otras hermanas que viven todavía de eso. Entonces me empecé a agarrar otra clases de dirección de orquesta de música popular, o sea, me fui montando antes de montarme en esa tarima, porque yo sabía que se venía ya con mi papá en vida. Yo me montaba de vez en cuando, estaba en la percusión menor, tenía un showcito ahí dirigiendo él. Porque claro, yo decía, bueno, voy a venir para todos los bailes, por más que sea soy músico, artista,
Entonces era así, yo venía aquí a sentarme a ver cómo mi papá dirige. Empecé a sentir la necesidad de que tenía que hacer algo en las noches que lo acompañaba y no estar sentado en una mesa esperando que él terminara. Liliana, dices que hubo quizá rechazo o fricción por parte de algunos músicos que integraban la orquesta. Y por parte del público, ¿cómo sentiste? Al principio también hubo ese... No, gracias a Dios del público lo que sentía era mucha expectativa. Claro. Mucha expectativa. Las primeras presentaciones en vivo, la gente se paraba nada más a ver, porque ya sabían que era una mujer. Entonces siempre lo daba la bola, pero es hija de Renato, no, esa no es hija de Renato, ¿quién es esa muchacha? La gente estaba como perdida, claro, de qué estaba pasando en esa transición, porque además yo no me monté inmediatamente, yo todavía no estaba, me daba miedo, a pesar de que ya estaba en la percusión menor y ya me montaba en la tarima y veía la mecánica desde adentro, que es muy diferente que verla desde afuera. Y mi hermana, la doctora en música, me decía, Ileana, tienes que montarte a dirigir, porque es otro mundo diferente el que está arriba con los músicos, lo que tú estás recibiendo ahí, al espectador y al que está bailando. Son dos mundos completamente diferentes. Entonces, bueno, me empecé a preparar para eso y poco a poco fui seleccionando gente joven, gente nueva, con otro criterio, con sentido de pertenencia, por supuesto sin vicio. O sea, yo tengo una orquesta, lo digo yo, tengo una orquesta zanahoria, pero eso evita muchos problemas también. Elena, ¿sabes qué? Me preguntó si en algún momento, cuando tenías que tomar decisiones importantes o trascendentales para la empresa, para la orquesta, te preguntabas, ¿qué haría mi papá en este caso? Siempre. Y no sé si en algún momento ocurrió que dijiste, mi papá hubiese decidido esto, pero yo no puedo decir eso porque el contexto cambió. Eso generaba conflicto. Y fueron otros momentos históricos. A mí me toca agarrar la orquesta en el peor momento histórico de un país, del espectáculo, de todo. Donde además venía una crisis de discográficas, que todo un mercado que se derrumbaba mientras empezaba otro, el digital, que totalmente desconocido. O sea, a mí me tocó duro. ¿Después de cuánto tiempo sientes que se emparejó la marea? Oye, apenas como que hace 6 años para acá. Imagínate. Yo puedo más o menos, siempre estoy nerviosa, siempre los reto, porque este mercado ahora camina demasiado rápido. Son como muchos flancos abiertos que hay que estar pendiente de cómo evolucionan, entonces buscarme la gente idónea, armarme ahora todo un equipo nuevo, porque la oficina que tenía mi papá y todo lo que tenía él, eso yo todo lo cerré, porque ya la forma de trabajar era completamente diferente. Sin lugar a duda. Y parece mentira que a veces, por aferrarse el legado, realmente es el amor, es el cariño, es lo que él sembró. Pero a veces decir, no, es que ese objeto que está allí, material, era de mi papá y en memoria de mi papá o de mi mamá, lo voy a mantener. No, si no es útil, si no es necesario o si ya no juega un rol determinante, es mejor sacarlo y continuar con claro, otros aspectos que sean mucho miedo, importantes. no estar correcto. Entonces yo lo que siempre, o sea, aparte de encomendarme a Dios, el segundo inmediato después ese señor es mi papá. Yo, papá, no, siempre, papá, por favor, ilumíname, que esta decisión que voy a tomar sea la más correcta. O sea, yo siempre, porque mi papá era un hombre impresionante. Toda la vida trabajó como que si fuera inmortal, ¿sabes? Sí. Mi papá tenía 80 años sentado en un escritorio y tú lo veías hablar con unos macroproyectos tan grandes que yo no se lo decía, o sea, Dios mío, y la energía. O sea, yo creo que yo no le doy ni por los tobillos a mi papá todavía. De la capacidad de trabajo cuando él jamás entró en nada de esto digital, o sea, todo era de puño y letra, de agarrar un avión para abrir un mercado afuera, a ver a quién conozco. O sea, ahorita no tiene la posibilidad de poner sus servicios a la orden nada más que con el internet y unos videos que mandes, ¿no? Elena, tenemos que marcar una pausa nuevamente. Ajá. Al regreso me gustaría conversar contigo yo no creo en fórmulas, pero algo muy bueno hizo el maestro, Claro. hizo la orquesta, sus amigos, el contexto para tener el éxito que tuvo y que sigue teniendo. Así es. ¿Cuál, si lo has analizado y has dicho, mira, el éxito se debió a todo esto que está acá? Vamos a enumerarlos, vamos a pasearnos un poco por eso al regreso. ¿Te parece? Seguro. Ustedes, por favor, no se aparten, ya venimos con muchísimo más. Esto es Con Voz Propia.
Continuamos con muchísimo más. Venezuela, esto es Con Voz Propia. Gracias por seguir junto a nosotros. Recuerden, si está viendo este contenido a través de YouTube, deje un like, deje su comentario. Comentario de todo tipo, incluso los que son en crítica, siempre y cuando estén enmarcados en el respeto, son bienvenidos. Vamos a continuar esta conversación y antes de ir al corte, hablábamos acerca de, no sé si el ABC, la fórmula, ¿qué hizo que los melódicos haya trascendido y haya cruzado fronteras, generación tras generación se sigue escuchando, que haya marcado un estilo y una forma? ¿A qué se debe esto? Bueno, yo que toda la vida fui una estudiosa de mi papá en vida y después que se partió, como que más a profundidad lo empecé a estudiar y a recordar todo lo que me decía, ¿no? Yo creo que, bueno, el principio, y todos los profesionales de cualquier medio lo sabemos, es el amor, el respeto y la pasión que tú sientas por lo que estás haciendo. Porque no todo el mundo tiene el privilegio realmente de trabajar lo que le gusta, ¿no? Eso ya Es de un por privilegio, sí. una bendición. Yo no sé si será un 20% de la gente que tiene ese privilegio. Entonces ya lo tienes de por sí y bueno, la disciplina, obviamente, porque tú puedes ser un gran soñador, pero si no trabajas y no dedicas el tiempo necesario para que las cosas se den o sucedan, pues te quedas soñando toda la vida, Claro. ¿no? Ni que conozcas a quien conozca, ni que estés relacionado, ni que empieces de cero. O sea, hay cosas básicas para emprender, que es la pasión, estar segura de lo que quieres hacer y después buscar los medios, que bueno, muchas veces te puedes equivocar seleccionando a la gente, seleccionando las estrategias, pero eso es parte del proceso para tú encaminarte en algo que tarde o temprano, cuando tú tienes ese básico que es la disciplina, la pasión, el amor y el respeto, sobre todo por lo que haces, pues ahí ya emprendiste bien. O sea, eso se tiene que traducir en éxito. En el caso de los melódicos, la selección del repertorio creo que es algo que es un ojo de águila muy importante que hay que tener, porque el músico que llega a tener su propia empresa o su propio, digamos, bueno, su propia agrupación, tiene que tener muchísimo cuidado, en el caso de orquestas, por ejemplo, de no tocar para músicos. Buen punto. ¿Entiendes? Tú tienes que tocar para el público. Genial. Porque tú sabes que el director, por lo general, bueno, tiene un conocimiento musical, es como decir los jazzistas, pues. Entonces, ok, tú tocas chéverísimo, improvisa, dame escribir esto aquí, voy a hacer este puente de trompeta, un contracanto aquí con los saxos, porque todo eso. Pero eso, por ejemplo, en la música bailable tropical, que es música popular, no significa que tú vas a hacer música barata, música mala, o música, ¿sabes?, elemental. Tú puedes hacer cosas muy buenas, de calidad, pero que puedan ser masivas, Sí. que todo el mundo las pueda bailar. Qué buen punto has tocado. Cualquier ¿Sabes qué? estrato social, Mira, además. yo- Por eso los melódicos, discúlpame, pues me apasiona. No, adelante, discúlpame Por tú a mí. eso es que los melódicos tienen una música atemporal. Genial. La música tropical, sobre todo tropical, la verdadera música tropical bailable, porque ahora le dicen música tropical a un montón de cosas, Sí, ¿no? sí, sí. Que no, O vamos a perder urbano. tiempo en eso. Urbano, y ahí meten un bueno, poco pero de urbano cosas. todavía tú sabes que es más de calle, pero hasta los premios, ahora dice música tropical a Cierto. cualquier cosa. Entonces eso, que es una música temporal, que es una música sabrosa de bailar, que es una música que la gente entiende y que es una música variada. Porque la música tropical abarca todo lo caribeño, lo hispano, lo español, los pasodobles, por ejemplo, que ahí todavía se tocan en fiestas privadas, a la gente les gusta, pero para darte un ejemplo, que es hispano, pues, y lo suramericano, es todo lo que es latino. No es un género, o sea, no es que yo toco salsa, no es que yo toco reggaetón, no es que yo toco nada más vallenato, nosotros tocamos todo. Entonces te da una amplitud de que puedas tener público de todo tipo y de todas las generaciones. Y además que se va de generación en generación. Claro. Generación tras generación. Y te interrumpí, porque te ofrezco disculpas por eso, que cuando se hace un material audiovisual, yo siempre digo, no te tiene que gustar a ti, piensa en el público al que le vas a dirigir. Claro, Sí. tienes que sentir Claro a que gusto con lo que vas a hacer, claro, tienes que hacer pero cosas- piensa sobre todo en el público, En el que va a público. consumir. O si vas a poner, vamos a imaginarnos esto, un día de fiesta en casa, una fiesta familiar, y vas a poner solo la música que te guste a ti,
enciérrate en tu cuarto y baila tú solo. Tienes que poner Exacto. música para tus invitados. Lo que todo el y mundo qué buen conoce. punto. Y cuando vas a echar broma que te prendes el karaoke en tu casa. ¡Claro! Si no pones lo que se conoce a todo el No, todo, chao. entonces la fiesta no tiene No porque tiene Si el de sentido. al lado no puede cantar lo que tú estás cantando mientras estás haciendo el karaoke, hasta casero no tiene sentido. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué escucha Ileana? De todo. Pero ¿cuál es si pudiésemos enumerar 5 canciones o 5 estilos que tú dijeses, hoy quiero escuchar música? ¿O eres de las que escucha dependiendo del estado de ánimo? Feliz, triste, melancólica. ¿Qué escuchas? Me gusta mucho la música tropical. Yo todavía escucho mucho los melódicos. Ok, por ejemplo, sí. sí, muchísimo los 60. Que es una etapa, todavía estoy estudiando los 60, que es súper rica en género, porque cambió completamente el sonido de los 60 a los 70. Era un sonido que se arreglaba más como Tito Rodríguez, era un sonido como más, ya tenía, no sé cómo decirlo, porque no puedo decir como más nivel, porque es que en los 70 le encantó a todo el mundo, pero era un solo arreglista colombiano que tuvo una forma, un buen gusto para arreglar, y eso caló muy bien, que es la época de Víctor Piñero, Perucho Navarro y Verónica Reyes. O sea, esa trilogía de oro no la olvida nadie. Los 60, yo, imagínate, no había nacido, o nací ya bebé, no. Entonces he descubierto una cantidad de géneros, se tocaba mucho twist, bugalú, mucho número, muchos géneros que estaban de moda en Estados Unidos. Había una influencia grandísima. Luego los 70 fueron más como colombiano, cubano, mucha música cubana, y luego el tecno, ¿no? Porque es en los melódicos que nace el tecno merengue, es en Venezuela y es en los melódicos. Que eso casi todavía lo discuten, eso es así como te lo estoy diciendo, porque inclusive habían en las redes alguien que discutía que había un grupo de Nirgua que se llama Rapsodia, que se adjudicaba, entonces con una cancioncita, que por cierto a mí me encanta, ¿cómo es que dice? Nuestro amor será como el cielo Eso era azul. tecno, entonces decía que eso había salido antes de los melódicos. Entonces tuve yo que meterme el puñal, buscar qué año había grabado eso, porque yo me acuerdo que yo bailaba esa canción. Entonces, ¿cómo va a venir alguien a decir con aquella propiedad, discutir? Que ese es el peligro también de las redes, ¿no? Que todo el mundo es historiador, todo el mundo Sí, tiene la sí. razón, todo el mundo es presentador. Y resulta que no, porque yo sabía que eso había nacido en Velvet, el sello discográfico, con Luis Alba, el arreglista, que es el que hace la sonoridad. Esa sonoridad, que no es una idea sola de él, eso es con Kiko Contreras, que es el productor de Velvet, que es el que convence a mi papá que ya es hora de cambiar de sonido. Y no solamente cambiar de sonido, cambia de discográfica. Y es cuando pasa de disco moda, que tiene todas las grabaciones de los melódicos del 1959, de su primer disco, hasta el 84, que justamente se quiebre y ese cambio de sonido que pasa al tecno. Empezando, la primera fue Solo Palabras, Mi Cocha Pechocha, vienen todos esos discos. Ajá. Eso se crea ahí. Ese sonido, por ejemplo, el dominicano o la gente de medios de República Dominicana no le gusta el tecno merengue, no lo ponen. Porque ellos sienten que eso... Que va en contra del claro, del el merengue género puro. merengue es dominicano. Sí, tal cual. Pero haberlo intervenido y haberlo hecho desde aquí y que haya... Bueno, ese género sigue vivo. Ahora me han empezado a invitar para charlas y tertulias sobre tecnomerengue, y por eso te puedo hablar con esa propiedad. Es un género que está vivo. Mira, tan Tiene vivo. 40 años vivo, que la gente... Bueno, de ahí vino el house, el otro. Ahora los DJ electrónicos montan, Sí, intervienen, el tecno. O sea, sigue súper vivo. Sí, de hecho, yo no sé, lo conversé hace poco con un amigo, Raguayana, los nuevos temas de Raguayana tienen un sonidito que va por ahí. Sí. Yo no soy, la verdad, confieso mi ignorancia total en cuanto a música. Pero sí están haciendo, o sea, todo ha vuelto a ese Sí, sonido. correcto. O el que no lo había agarrado, lo está agarrando ahora. Correcto. O sea, el Ileana, sonido sigo vivo. otra pausa, ¿vale? Porque esto va muy rápido. Ay, no, yo necesito como 2 horas de sí, programa. Vamos a pautarla 3 viernes más. Parte 2. Mira, ¿qué te robó o qué te ha robado el éxito, el estar en el espectáculo? ¿A qué tuviste que renunciar? Al regreso hablamos de eso, ¿ok? Dale. Ustedes, por favor, no se aparten. Ya venimos con más. Esto es Con Voz Propia. Amigos, continuamos con más de esta gratísima conversación junto
a nuestra carismática. ¿Te consideras carismática? Extrovertida, sí. Fíjate pero no que sé me si vino, fue carismática. Me da la sensación de que sí tienes un carisma bien particular, pero también por algún motivo me da la sensación de que tienes carácter. Una mujer con carácter. Que se confunde porque la gente cree que carácter es que simplemente es una persona mal encarada. No, carácter es poner límites, saber cuándo decir sí, cuándo decir no, y cuando algo no nos gusta, lo decimos. Vamos a retomar la pregunta que dejé al aire. Iliana Capriles, ¿qué te robó el éxito? ¿Qué te robó la industria musical? Si te robó algo, ¿a qué tuviste o has tenido que renunciar para poder formar parte del espectáculo venezolano y para tener y conservar el legado que significa los melódicos? No, robar nada. Como estaba contando al principio, cuando yo dije, bueno, esto viene para acá y esto me va a tocar a mí, entonces empecé a recordar que yo cuando veía la orquesta me llamaba la atención lo que hacía mi papá. Okay. No lo que hacía un músico, cómo tocaba el saxofón, me llamaba la atención. Yo creo que siempre hubo esa empatía y entonces desde chiquita él siempre me hablaba de cómo llevar el negocio. En los bailes me decía, fíjate tú, uno no puede venir con un show hecho, uno tiene que asomarse a ver, este es un regalo que le voy a hacer a los nuevos directores, uno tiene que asomarse a ver cómo está el público, qué hay allá, hay más gente mayor, hay más gente joven, a qué hora empezó la fiesta. Porque casi todos los artistas llegan con ese show, que es el mismo para arriba y para abajo, para acá, para Ecuador, para... No lo es adecuan. igual si abres a las 10 de la noche que si sales a las 2 de la mañana. Claro. Entonces, no sé por qué me fui para allá, es que ese es el problema de tanta cosa que hay. No, te hablaba de que si te robó algo, tu papá siempre te enseñó desde pequeña el negocio, pero lo que está detrás del negocio. Entonces, cuando me di cuenta que me iba a tocar a mí asumir eso, bueno, con mucha emoción primero, con mucho miedo, bueno, hasta que fui superando las diferentes etapas. Y supe siempre que si yo iba a dirigir a la orquesta y además la iba a producir y ser la CEO de toda la organización musical Renato Capriles, eso era casarme con ese proyecto. Entonces... Te casaste y no hay posibilidad de divorcio. 24 horas. No hay divorcio. No hay divorcio. No hay forma. No hay. Ahora... Bueno, habrá cuando ya físicamente yo no me pueda seguir subiendo al escenario. Y allí va la pregunta. Fíjate que al maestro la pregunta era, ¿después de ti quién? Te pregunto yo a ti ahora, ¿después de ti quién? ¿Cómo? Bueno, todavía tengo la esperanza, tengo 2 sobrinas egresadas de Berkeley también, que la parte otros guataqueros, otros con estudios medios, tengo varios sobrinos que ahí estoy tratando de convencerlos porque les dije, mira, esta tía no te crees, o sea, yo, físicamente cuánto realmente puedo estar en ese escenario, porque es un trabajo duro y todo el mundo lo sabe, y de trasnocho, y te bajaste y agarraste ese mismo autobús. Bueno, si te robó algo, sueño, horas de sueño. Bueno, yo creo que esa sería la más, porque como es un trabajo tan apasionante, y a mí siempre me gustaron los melódicos, que yo siempre le decía a mi papá, es que a mí no me gustan los melódicos porque tú eres mi papá, a mí me gustan los melódicos porque me parece que es una orquesta atómica, y yo oía siempre los melódicos, en el cuarto, así en el picocito cuando él estaba de gira, entonces yo oía los temas, pero como te digo, lo que yo tenía en la cabeza más era de los 70 para acá. Y cuando vino lo del cambio de sonido al tecno, yo me acuerdo que todo el mundo, ya yo adulto y trabajando con mi papá, le decía, Renato, aquí sí te equivocaste, ¿cómo tú vas a cambiar un sonido robusto de los 70 por una cosa porque no es nada más la inclusión de batería electrónica y sintetizadores, que es lo que le da el sonido tecno a este trabajo, es la forma de escribir, más efectista, ya no es todos los instrumentos, un tutti, todos tocando, o una sección que se contesta con la otra, ya es tac, chum, que por lo menos en el caso de nuestro sonido tecno, que es la mamá del tecno, ¿no? Lo que hace Viviana, Liz, Roberto Antonio, Miguel Moli, y después todos los que buscaron esos sonidos que no formaron parte de la orquesta, como los que acabo de mencionar, pero si estaba Natucha, estaba Carolina Conká, todo el mundo buscó ese sonido y es el que sigue, con el que sigue trabajando todo el mundo, ¿no? Entonces ahora bien... Sí, es como el lienzo, era la base para luego ir construyendo. Sí. Liliana, cuando se habla de las orquestas como los melódicos, hay un repertorio, hay años, sí, ¿por qué sigue habiendo ensayos? Te hablo desde la ignorancia, siempre hablan, tenemos que ensayar. ¿Qué se ensaya si ya todo está en principio armado y estructurado? Bueno, por ejemplo, cuando hay mucho trabajo, que es como solía ser, porque ahorita obviamente todo está como que hay que esperar un poco más, ¿no? Uno siempre ensaya como para
afilar y porque uno siempre está refrescando el repertorio. Ok. Por lo menos yo prácticamente saqué todo lo que no era de los melódicos que se tocaba en la orquesta. Ahora monto cosas cuando son así que como muy obvias, que son mega éxitos. A ver, por ejemplo, yo no oigo reggaetón, pero hay uno que han ido funcionando. Ajá. O sea, como decía mi papá, una cosa es sonar y otra cosa es estar pegado. Ok, buen Ahí hay punto. una diferencia grande. Tú puedes estar sonando el salsero. Oye, te gusta la salsa, tú oyes una emisora que es de salsa, ¿verdad? Pero hay un tema que ya no solamente suena en el ambiente de los salseros, sino que se vuelve tan viral, sería la palabra ahora, que entonces el que oye jazz lo sabe, lo oye, lo conoce. Cuando un tema llega a ese punto, yo considero y lo monto. Ah, genial. De ¿Entiendes? hecho, fíjate, Lo siempre monto con sonido de los melódicos, pero lo monto sin que pierda la esencia. recuerdo un maestro de radio, un profesor de radio que me decía, todo éxito fue hit en su momento, pero no todo hit va a ser un éxito. ¿A qué me refiero con no esto? se mantiene. Exacto. Que es lo que llaman Una canción que covers esté hoy ahora. pegada no quiere decir que se va a pasar Que va a años, durar. que va a durar en los años y que Exacto. va a trascender. El que trasciende, que los melódicos sin lugar a dudas es Los éxitos de los fueron hit melódicos en su momento, siguen pero son siendo, éxitos son covers, pero y no van a éxitos. seguir siéndolo. Y tú no ves todos estos grupos urbanos como han intervenido Apágame la vela, esta noche Ajá. amanecemos. O sea, como que es una música que no tiene fecha de vencimiento. Eliana, sí, cuando escuchamos estas agrupaciones, hay negociaciones por los derechos de autor, no hay, ya es un legado público. ¿Cómo se maneja? todo eso José? por las leyes, para no hablar de los piratas y todo lo que ha pasado Ok. en esa transición de las discográficas físicas a las discográficas contigo. digitales. Ellos saben. Eso tiene una legalidad que no debería por qué tener problema. Al contrario, ahora con esto de Spotify, todas estas discográficas digitales, el artista tiene mucho más oportunidad de Correcto. seguir su producto, de saber cuántas visualizaciones tiene sus temas y dependiendo de la negociación que hayas hecho, de lo que tú, bueno, ya tú no haces ni negociación. Cada discográfica digital dice, bueno, conmigo te doy el 10, conmigo te doy el 5 y tú las pones en donde quieras, ¿no? Y yo, Eliana, Es mejor, ha sido a favor. no quisiera, porque ya nos queda nada más un poquito Pero, de ¿y esto entonces? y otro, ¿Y antes? pero vamos ¿Cómo vamos a a, hacer? a quitarnos el traje de los melódicos. Vamos a quitarnos, bueno, sé que es muy difícil, el artista. Si quitamos todo eso, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu día a día más allá del show, del espectáculo, de la tarima, de las luces y de la música? O si quitamos eso, es como literalmente desarmarte, porque sin eso no chico, te yo no describes. sé cómo autocalificarme porque yo siempre he sido como muy emprendedora y como que todo se me mete una cosa en la cabeza, entonces lo voy a hacer y hasta que yo no reviente esa piñata como Dios manda, no me voy a quedar tranquila, ¿no? Así lo hice en radio, lo hice en televisión, fui directora de unos periódicos en 4 idiomas, o sea, me he metido, yo escribía para revistas y periódicos, siempre me pongo a veces unos retos que de verdad me han hecho también sufrir y llorar, porque a veces digo, pero ¿por qué me metí yo en esto? Porque dije que sí. Bueno, ya los melódicos de por sí, porque tampoco lo agarré con la juventud que la fundó mi papá. O sea, cuando yo agarro los melódicos, ya yo soy una mujer hecha y derecha que necesita una cierta energía, ¿entiendes? Entonces ahora casi que tengo que hacer ejercicio obligado porque ahora trasnocho por obligación y no porque me fui a rumbear. Ajá. Entonces ya las salidas no existen, porque ahora trasnocho por obligación. Entonces tengo que cuidarme más para poder... Pero detrás de esa directora soy la misma que, bueno, ahora es llevar a los melódicos a otro nivel. O sea, en este mundo nuevo, porque mi papá llegó a donde quiso, realmente, ¿no? Tampoco es que estoy inventando la rueda, pero sí actualizarla, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, siempre estoy creando, para no irme de tu pregunta. Sigo siendo incansable, curiosa, buscando estudiosa, divertida, porque además estoy metida en un mundo que es chévere, que si lo agarras por donde es divino. Divertidísimo. O sea, por más que sea a veces esclavizante, estoy oyendo música, estoy creando para tocar. Claro, el momento éxtasis es cuando te montas en el escenario, ¿no? Entonces la gente no se imagina que hace un show de 1 hora y media, 2 horas,
todo lo que tienes que hacer durante toda la semana, de día y de noche, para que ese orgasmo llegue, ¿no? Entonces siempre estoy ocupada, pero me gusta, entonces... ¿Te lo disfrutas? Sí, o sea, no ¿Y si es lo que me estás quitas disfrutando? esto y que queda ahí. Siempre he trabajado en la música, Genial. o en la televisión, o en la radio, pero relacionado con la música. Con la industria del entretenimiento, y eso es Claro. formidable. Tú lo dices, formamos parte de ese... Es que cuando hice televisión y radio eran programas musicales. Sí, por eso te digo, O sea, siempre has estado vinculada con eso y que fortuna, somos afortunados de poder Sí, hacer lo que tanto nos gusta sí. y nos apasiona. Vamos a marcar nuestra última pausa. Al regreso quiero hablar un poco acerca de los planes a futuro. Cuando hacen una proyección 5, 10 años o por el contenido dices, no hago esas proyecciones, voy Vale. marcando el día a día. Ya venimos con más, con la parte final de nuestro programa. Ustedes no se aparten, por favor. Y así llegamos al bloque, a la parte final de esta interesante conversación junto a nuestra invitada Iliana Capriles de la orquesta, nuestra queridísima orquesta Los Nuestra. Melódicos, nuestra, porque es Así es. un emblema nacional, sin lugar a dudas. Hablemos un poco del futuro, de los planes a mediano y largo plazo. ¿Cuáles son? ¿Qué está sobre la mesa? ¿Qué se prepara para la orquesta, para ti? ¿Qué se viene? Bueno, se viene un cambio de sonido Ok. importantísimo porque ya toca. O sea, yo he podido trabajar con todo el repertorio que se sigue tocando desde el primer disco de Los Melódicos hasta los últimos que puede haber grabado mi papá. Yo he probado el mercado con cositas sueltas, pero ahora sí ya viene un disco que todo el mundo va a encontrar música allí para su deleite, ¿no? Ok. No voy a hacer lo que hizo mi papá, que fue como tan tajante que cambió el sonido de los 70, De una. completamente, no. Pero sí, obviamente me interesa, porque estoy viendo que hay una generación que está creciendo que ya no sabe quiénes son los melódicos. ¿Saben? Cuando por lo menos cuando toco en ferias y cosas, que la entrada es gratis, yo veo un poco chamos que se quedan como así viendo la orquesta, porque oyen canciones que ellos conocen, porque las han oído toda la vida, Sí, o porque sí, las sí. vieron en su casa, o porque las intervinieron otros grupos de rap y de cosas. Y ahí pero no saben que son de Los Melódicos. Ahí se dan cuenta que, pero Este es el original. sí, hay chamos que se me acercan, pero tú estás tocando un tema de Criollo House. Ah, sí. No, mi amorcito, eso es de Los Melódicos. Creo que yo toca algo de nosotros. Sí, ellos lo graban, pero eso es de Los Melódicos. Y cosas así, ¿no? Entonces ya se creó un hueco, un vacío, donde que tengo rato haciendo ese disco, lo he desbaratado como 20 veces, pero ya por fin como que Dios me iluminó y mi Padre Santo en el cielo, y dije, bueno, si sigo, porque es tan cambiante lo que Sí. viene pasando con la música, bueno, ¿qué voy a hacer con Los Melódicos? Entonces, tengo unas exclusivas muy ricas que eso sí no las puedo soltar ahorita, pero sí te digo que es un disco que en su mayoría es fusión, Ok. sin perder la esencia bailable de lo que son los melódicos, para poder agarrar, como hizo mi papá en los 80, ahora, en esta época, todos esos chamos y se sumen a ser seguidores de la orquesta, ¿no? Qué bonito. Te voy Y a no decir. convertirme en una orquesta del recuerdo. Mira, qué bonito. Que no tiene nada de malo, que las hay muchas, pero los melódicos nunca fueron... O sea, esa es la diferencia de toda la vida de los melódicos con el resto de la orquesta de música bailable. Que los melódicos siempre evolucionó y fue enganchando nuevas generaciones. Me agrada la franqueza con la que hablas sobre ti, porque a veces reconocer que ya hay público que no te reconoce, que Claro. eso cuesta, porque No, lamentablemente hombre. muchos artistas caen en el error de sentirse muy vigente y decir, no, estás vigente para una generación, pero los Claro, nuevos no. Y qué bueno que estés yo ya- pensando justamente en eso. Yo porque no estaba piensas en tranquila ti. y no sentía la emergencia de grabar ya, probaba cosas, pero veía que entonces en aquel momento, no, eso no suena a los melódicos, entonces no lo ponían. Entonces pasan 20 años, un cumbiatón, por ejemplo, que grabé súper divino, inédito, porque además todo lo que viene en el nuevo disco es inédito. Será la primera vez en la historia de la orquesta que va a tener un disco 100% en su totalidad de música hecha nada más que, o sea, que no se ha grabado antes, Ok. que no existe. Entonces, y está fusionada. Y el gran reto que siento que tienen es que hay un público cautivo
que está ahí, que no tienen que enamorar, que está asociado y fidelizado con ustedes y el nuevo. ¿Cómo hacer para mantener a los dos contentos? Al nuevo. Ya lo hago desde que dirijo y mi papá siempre lo hacía. Como te digo, si hay un éxito que no es de los melódicos, pero que es de mega extra, yo estoy tocando, ¿cómo no voy a tocar el Papacito de Karol G? Si ella nos está homenajeando, por ejemplo. Correcto. Y lo dijo en todas sus redes. O sea, mi orquesta favorita de música, de ese sonido con el que ella creció, es los melódicos. Y por eso ella hace Papacito, que es el hit de ese disco de Tropicoqueta. Claro. Y lo dijo, que todos sus números le encantaban, pero el que más nota le daba era ese. Entonces ella está homenajeando un sonido que ama, que es el de los melódicos, de la década de los años 80. Yo Papacito lo tengo montado completo con sonido de los melódicos. Porque ella homenajea al sonido de los melódicos, pero al final es un grupo con el que ella toca. Sí, claro. Tiene mucho playback y cosas ahí. Entonces, respetando como ella nos homenajea a nosotros, nuestro sonido, yo lo toco, lo cantamos una. Además que es una... no Cosas así, no o sea, dejar de reconocer lo nuevo. Hay temas que cuando, como te digo, que no es que están sonando, sino que se pegaron y el jazzista es como Pastor López. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, mucha gente no le gusta Pastor López, pero ¿quién no se sabe un tema de Pastor López? O no lo ha oído en algún momento, o no lo ha bailado. Entonces, o sea, cuando son inevitables, como repertorio, no para grabarlo, lo tengo. Porque yo sigo haciendo 15 años, sigo haciendo graduaciones, bodas de oro y bailes en la calle que va todo el mundo. Ileana, ¿qué sí y qué no de la música actual? ¿Qué dices, esto sí está bien y qué tú dices, esto no está bien de todo lo que está pasando en la industria musical? La coba, la trampa, yo no sé, no quiero decirlo así porque eso se llama tecnología de alguna manera. Que todo es como tan artificial. Sí, buen punto. O sea, ya no tiene trompeta porque te lo hace un sintetizador. Bueno, eso ya se me cayó la cédula ahí, porque ahora lo hace otra cosa. O sea, y entonces te evitas músico. Entonces, claro, viajas y es más económico, no tienes que pagar tanto músico. Por lo menos, todo el mundo me dice, ¿hasta cuándo tú vas a andar con esa Big Bang para arriba y para abajo? A los empresarios no les gusta tanto. A mí me proponen mucho, no puedes dejar la mitad de la orquesta cuando voy al exterior y poner los otros músicos allá. Yo le digo, pero no le haces esa propuesta al Gran Combo de Puerto Rico, ¿verdad? Que es un sonido. O tú le dices al Gran Combo de Puerto Rico, ven, mira, llévate el tren delantero nada más. Eso es un sonido. O sea, ni que yo monte, eso tiene que tenerlo claro todo el mundo. Claro que puede sonar bien, porque si yo voy a Ecuador y me ponen la mitad de la orquesta y son lectores a primera vista y todo, bueno, claro que va a sonar bien. Pero ya pierde el swing del ensamble, que es lo más delicado y la excelencia que puede llegar a tener una banda, que es el sueño entre todos. O sea, yo me salgo de la partitura, mambo, juego con el público, ya yo levanto una ceja, los trompetas saben lo que voy a hacer. Si yo pongo músicos en otros países, pues toda esa magia se pierde y es una orquesta de atil que va a sonar muy bien. Bueno, chévere. Que no sé, porque no estoy diciendo que no lo haré, porque cada vez se me está haciendo más cuesta arriba hasta que pegue un número. Ok. Hasta que pegue un número nuevo. Porque ahorita soy como una orquesta de recuerdo moderna que se reposicionó, que suena súper chévere, pero que tiene un techo ahí. Sí, te voy a decir algo que más allá de lo que acabas de decir, hay algo en los melódicos y es que es prestigio. Es más, me aventuro a pensar que hay caché. Eso suena. Cuando alguien me dice, hay una fiesta, hay una reunión, hay un encuentro, hay lo que hay y van a estar los melódicos. Sí, ya es triple nivel, A. Es nivel. Exacto, es triple A. Me dices eso no y que sí de lo moderno. Que dices esto sí, me parece que está bien, que están encaminados o no rescatas nada. No, ¿cómo no? Bueno, eso de la fusión. Ok. Eso de la fusión que existió mucho en los 60. Que fue mucho de los 60. Incorporar artistas, porque como es una banda, a lo mejor lo que se conoce como featuring, dices, no es necesario porque somos una banda, pero colaboraciones, invitar. Claro, todo el mundo quería que yo arrancara con las colaboraciones. Entonces yo estoy tomando un riesgo ahí, que esas son una de las cosas que, Diosito, por favor, papá, ayúdame que esto... Yo no quiero que la primera producción hecha por mí tenga colaboraciones. Buen punto. Porque entonces, Okay. entonces si pegó era porque estaba invitado. Claro.
Pero sé. sí se plantea. Claro, y yo lo que quiero sacar, por lo menos, porque ahora ya no tienes la obligación de sacar un disco entero. Ajá, ahora pues tú puedes ir a sencillo, aplicar a los sencillo. Grammys y todo con lo que se llama un extended play, que son 4 canciones. Ok. Que es como lo está haciendo todo el mundo. Sí, sí, además. sí. Inclusive la gente va subiendo una canción, después va subiendo otra como lo ha hecho Guaco, y como todos los artistas internacionales famosos, y cuando ya tienen 9 o 10 saca el disco. Correcto. Y ya la gente tiene en su mente las canciones. O sea, tiene muchas opciones. O sea, no tienes que gastarte ese dineral, ¿entiendes? En hacer una producción de una vez, porque ahora es multimedia todo. O sea, yo no puedo salir con una canción si no tiene un video. Correcto. O sea, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, en esa primera producción totalmente mía, yo quiero, porque tengo un equipo de cantantes, tengo o sea, yo he hecho una selección artística importante, donde tengo unas voces fabulosas, como ha estado acostumbrada los melódicos a su público, que siempre han tenido cantantes femeninos y masculinos número 1. De nivel. Entonces yo quiero demostrar con esta primera producción, donde el fuerte es la música, y que cada uno va a tener sus temas y entre ellos van a hacer dúo, y va a suceder en el disco lo que está sucediendo en la música, que sean ellos primero, ¿no? Y después invitamos a la gente a que canten los éxitos de ellos. o sea, Amén. Ojalá que así eso, sea. Eso viene. Liliana, se nos agotó el tiempo. Vale. Rápidamente, antes de despedir, ¿cuál es la canción que te conecta con tu papá? Ay, siempre es que es una canción que no importa si es inédita, Es una canción de un compositor colombiano que se llama Ojos Verdes. Ojos Verdes. Tiene una belleza de canción, el arreglo y todo, y no sé, siempre me da mucho sentimiento cuando él la tocaba, yo se lo decía, entonces me la dedicaba por el micrófono y quedó como esa complicidad con él. Qué bonito, Liliana. Gracias por aceptar esta invitación, gracias a por ti, abrir Salvador. el corazón, gracias por contarnos tantas anécdotas y tantas cosas bonitas, pero sobre todo gracias por ser garante de ese patrimonio nacional. Ahí vamos. La Orquesta Los Melódicos, y estoy seguro que va a seguir siendo un emblema para nosotros. Nuestra queridísima orquesta, Los Melódicos. Gracias, Amén, Liliana. amén, gracias. Un aplauso para nuestra invitada, un aplauso Gracias. para el maestro. Sí. Bendiciones para él y a ustedes, gracias por habernos sintonizado. Una vez más, demostramos que las historias siempre son mejor contadas cuando se hacen con voz propia. Hasta pronto.